Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero realmente te encuentres bien, fortalecido, con muchas ganas, con mucho ánimo de, de sortear esta situación, ¿cierto? Una situación que finalmente ha sido positiva, nos hemos reencontrado, hemos hecho cosas diferentes en casa, nos hemos comunicado aún más con nuestras familias, hemos aprendido de autodominio, de control, de reflexión, de meditación, de adquirir conciencia. En fin, espero realmente estés muy bien en este momento. En medio de todo lo que he hecho, me gusta mucho leer y he retrocedido un poco en lo que en algún momento había leído en mi vida, pues acerca de diferentes historias, ¿cierto? Una de la historia que más me gusta leer o investigar es la Biblia y me acordé muchísimo de un personaje del cual relata allí y es Abraham. Imagínense que Abraham en algún momento de su vida llegó a ser llamado amigo de Dios. Póngase usted en esa situación, ser llamado amigo de Dios. Una comunicación muy estrecha. Cuando uno habla de un amigo, pues es una persona en la que uno confía, en la que uno soporta muchas cosas o recarga muchas cosas muchas veces, así sea solamente para que le den un consejo. Ser llamado amigo de Dios. Quisiera yo imaginarme esa conexión casi tan perfecta que tenía Abraham con este ser, con Dios, con el Dios de los cielos, amigo de Dios. Le oraba, me imagino que hablaba prácticamente con él y se sentía respondido. Y eso hace eco de las palabras de la Biblia. Dice, no rece, ore. Sí, no repita cosas, ore. Tome un lugar en lo secreto, dedique un tiempo a Dios y órele. Y permita que Él le responda. Pero órele con tranquilidad, ¿sí? Dedicando un tiempo suficiente para ser escuchado. No allí de pronto con un elemento en la mano y yendo a toda carrera como esperando a ver a qué hora se acaba eso. Por favor, no. Ore, ore. Y orar tiene un sentido de comunicación estrecho, ¿sí? Imagínese a esa persona, órele. Algo muy interesante allí en el libro de Génesis, en el capítulo 15, el versículo 5, dice que en medio de esa comunicación tan interna que tenían estos dos personajes, Dios le hace una promesa a Abraham, una promesa que luego fue cumplida. Es más, científicamente es totalmente comprobada. Y si usted es acucioso en estudiar la ciencia y la historia, se dará cuenta porque yo estoy diciendo que científicamente es comprobada. Dice allí en Génesis capítulo 15, recuerde, para buscar en la Biblia usted busca el libro en la partecita de arriba, en la parte derecha, el subtítulo, allí está el libro, y el capítulo grande, el número grande es el capítulo y el versículo es el numerito pequeño. Entonces, Génesis el libro, capítulo 15, versículo 5, dice, entonces lo sacó afuera y dijo, Dios, Abraham, mira hacia arriba, por favor, a los cielos, y cuenta las estrellas, si es que se te hace posible contarlas. Y pasó a decirle, así llegará a ser tu descendencia. Y dice la Biblia, y él, es decir, Abraham, puso fe en Jehová, y él procedió a contárselo por justicia. Entonces, dice el versículo 7, le añadió, yo soy Jehová, que te hizo salir de Ur, de los caldeos, para darte esta tierra, para que la tomes por posesión. Recuerde usted, amigo, que Abraham no era cualquier pobretón, ni venía de una familia pobre, ni era miserable, ni vivía en una condición de pocos recursos, ni nada por el estilo. Él venía de una familia prominente. Tenían platica, ¿cierto? Es decir, que esto ya quita una condición o un limitante que muchas veces los seres humanos piensan que el hecho de tener dinero no le permite a un ser humano acercarse a Dios. No, para nada en absoluto. De hecho, a Dios le gusta que siempre estemos impecables, muy bien vestidos y que siempre hablemos de abundancia. ¿Cierto? Así seamos escasos en recursos económicos, tenemos que ser ricos en ese poder mental. Pero aún si tienes muchísima abundancia material, pues Dios no limita a estas personas que tienen abundancia material para acercarse a Él. Él lo único que ve es el corazón y ese sentido de conciencia.
Entonces, interesante. Y dice que le promete, dice que su descendencia va a ser como las estrellas, que son incontables. Y vuelvo a decirle, si usted es acucioso estudiando ciencia o historia, analice el por qué yo le estoy diciendo de que científicamente está comprobado que se cumplió. Y que de allí se cumplió que prácticamente todas las naciones de la tierra fuéramos, por así decirlo, descendencia de Abraham. Allí en el versículo 18 dice que en aquel día Jehová celebró un pacto con Abraham diciendo, en ese momento él se llamaba Abraham, ¿sí? Luego es que él se llama Abraham, cuando se le dice que va a ser prácticamente padre de todas las naciones de la tierra, ¿sí? Se le aumenta una a Abraham por extensión. Hasta aquí todavía era Abraham. En aquel día celebró un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia ciertamente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Y hablaba como de todas estas civilizaciones de la antigüedad. Dice que los kenitas y los kenicitas y los cadmonitas y los hititas y los pericitas y los refaín y los amorreos y los cananeos y los girgaseos y los jebuseos. Todo eso haciendo como alusión a lo que iría a ser esa parte extensa de la cual Abraham llegaría a ser propietario por extensión. Pero él tuvo que pasar una cantidad de procesos, ¿sí? Y tuvo que, con humildad, con muchísima humildad, aferrarse a las promesas de Dios. Ojo, yo siempre lo he repetido. Ojo, porque hay seres humanos que me interpretan mal. La humildad no tiene nada que ver con el que yo transija o con el no ser firme. El hecho de que yo sea humilde no quiere decir que yo no sea firme en mis planteamientos, en mis pensamientos, y de que no sea firme a la hora de exponer lo que me gusta y lo que no me gusta. La humildad tiene que ver con un sentido desde el corazón de empatía y de humillarse ante un Dios que se sabe que existe y que le da la vida a usted y a mí, que nos da la vida a ti y a mí, que nos permite vivir, ¿cierto? Porque Él es el dueño de todo finalmente. En el capítulo 22, el versículo 15, dice que el ángel de Jehová procedió a llamar a Abraham por segunda vez desde los cielos y a decir, por mí mismo de veras juro, es la expresión de Jehová, que por motivo de que has hecho esta cosa y no has retenido a tu hijo, tu único hijo, yo de seguro te bendeciré y de seguro multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como los granos de la arena que hay en la orilla del mar, y tu descendencia tomará posesión de la puerta de tus enemigos. Y escuche bien. Y mediante tu descendencia ciertamente se bendecirán todas las naciones de la tierra debido a que has escuchado mi voz. Entonces imagínese ya lo que pasa aquí. Ya ha pasado cierto tiempo, ya ha nacido Isaac, acuérdese que Sara no podía tener hijos, tenía más de 90 años, en fin, se cumple. Sara tiene un hijo, es Isaac. Y Dios le dice, siendo su amigo, véndame a tu hijo, ofrécemelo como ofrenda. Quémalo, mátalo y quémalo vivo y ofréceme esa sangre. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Yo tengo un hijo que es Felipe. ¿Qué haría yo en una situación como esa? Pero fue tan grande la fe de Abraham, para resumir el tema, que él estuvo dispuesto a dar a su hijo a Dios, ¿sí? ¿Por qué lo hizo? Por fe. Y si usted se va al libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1, le explica a usted lo que significa la palabra fe. Quiero leerlo, compartirlo con ustedes, pues ya que no estamos haciendo nada, compartamos todos estos pensamientos, ¿cierto? Que finalmente lo que pueden construir en nosotros es algo positivo. Y es lo que finalmente a mí me agradaría. En medio de la humildad material, de mis pocos recursos económicos, pues creo que tengo una abundancia espiritual y me gusta, y creo que soy rico en inteligencia, igual que tú y que cualquier amigo mío. Dios nos dio esa mente para aprovecharla, y por eso pues creo que debemos compartir lo que tenemos, y esto es lo que yo tengo. Hebreos 11:1 dice, fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades aunque no se contemplan. Sí, eso es la fe. Y allí se describe en Hebreos. Dice que es expectativa segura de cosas que se esperan. Es lo que esperamos.
Pero dice que es una demostración evidente de realidades, aunque no se contemplan. Sí. Hoy volvió a amanecer, volvió a salir el sol. Y usted no tuvo que estar al lado del sol para darse cuenta cómo giró la Tierra, qué ciclo hizo, y hoy volvió a amanecer. Eso es fe. Y hay veces la fe en nosotros es tácita o intrínseca. Es más, hasta peleamos con lo que asumimos que debe ser. ¿Por qué no volvió a amanecer? ¿Por qué el día está gris? ¿Por qué está lloviendo? ¿Por qué no hace sol? ¿Por qué no hay comida? ¿De nuevo arroz? ¿De nuevo esta chaqueta? Si seguimos viviendo aquí, ¿qué vamos a hacer de la vida? Oiga, es que es curioso. Seres humanos como tú y como yo, que somos falibles, que somos mortales, que en cualquier momento nos vamos porque finalmente ese es el ciclo de nuestra vida y vivimos discutiendo por todo. ¿Sabe por qué? Porque no entendemos que la fe debiera tener otro sentido o complemento que se llama agradecimiento por ese nuevo día, por ese nuevo arroz, por esa casa que tenemos, por ir de nuevo al mismo trabajo, por tener a los mismos compañeros, ese agradecimiento que tenemos por esas personas que nos contratan y nos dan un trabajo. Es un agradecimiento sincero, pero además dice que es la evidencia de cosas aunque no las podamos ver. Respiramos y no podemos ver el aire. Es decir, que Dios existe, porque está detrás de todo eso, ¿cierto? No hay nada más demostrable de que hay una mente supremamente inteligente que ha hecho todo esto. Por fe vivimos. Y por fe Abraham se permitió darse ese lujo y decir, hombre, yo estoy dispuesto a sacrificar a mi hijo. Hombre, pues si es Dios, es mi amigo. Él requiere ese cuerpo de mi hijo. Él no se puso a cuestionar. Oye, ¿y para qué será? ¿Y por qué será? ¿Qué tipo tan morboso? ¿Dios es malo? No. No, una fe impresionante, una fe viva, una fe con fervor total, ¿cierto? Bueno, es interesante. Ojo, porque Dios en este momento prefigura a ese Abraham y Dios vendría a ser el Abraham mayor. Imagínese que Dios a Abraham no le permitió, Jehová no le permitió que asesinara a su hijo. Cuando ya él lo iba a hacer, cuando ya tenía ese cuchillo allí para matarlo, le dijo, no, tranquilo, quieto, tu fe ha quedado demostrada. Pero mire lo que hizo Dios. Él sí no se chimió. Él cogió a su hijo, lo envió a la tierra, lo vistió de carne, de ser humano, igual a usted y a mí, ¿cierto? Y era lo único que podía salvar a la humanidad del pecado. Una sangre de un hombre perfecto, de un cuerpo humano perfecto, al igual que el cuerpo perfecto que fue Adán, que pecó, y por eso todos quedamos condenados al pecado y debiendo, por así decirlo, en el pecado, y la única manera de resarcir eso era que la sangre, una sangre de un cuerpo perfecto, viniera y pagara ese pecado. A Abraham no le tocó, Dios sí lo hizo, y él envió a su hijo. ¿Sí? Y él derramó su sangre, totalmente, toda su sangre, y dio su cuerpo humano por mí. Es que si yo le digo que es por usted, o si yo digo lo dio por nosotros, es como si me alejara del compromiso. No, tengo que interiorizarlo. Lo dio por mí, por Levi Díaz Echeverry. ¿Qué estoy haciendo yo para pagar un poquito? Sabiendo que Levi Díaz Echeverry es imperfecto, que es mal geniado, que hay veces es desordenado, que hay veces es emocional, que hay veces es triste, que hay veces se deprime, que hay veces... ¿Qué estoy haciendo yo, un hombre imperfecto, para pagar un poquito de esa sangre? ¿De cómo lavó o de cómo pagó esa deuda? Note la balanza. Adán, un hombre perfecto, pecó. ¡Pum! Se queda debiendo, ¿cierto? ¿Quién era el único que podía pagar o lavar esos pecados o pagar ese precio? Un hombre perfecto, un cuerpo perfecto. Dios, el Abraham mayor, dio a su Hijo Jesucristo para que viniera y compensara. Ya está pago. Ya está pago. Estábamos secuestrados, ya está pago ese secuestro. Nos acomodamos tanto realmente o nos acostumbramos tanto a vivir en esa casa de secuestro que seguimos ahí y no queremos ir a ver la libertad y el sol y lo nuevo que viene. Ya está pago. Ya usted puede salir. Ya usted puede darse el gran lujo de salir y producir una libertad para usted mismo, porque su alma está paga, su cuerpo está pago por el pecado. Pero tiene que hacer ciertas cosas. Para usted poder salir, tiene que hacer un proceso de caminar desde allí hasta la puerta. Y eso exige una cantidad de conductas y normas. Yo dejo ese pensamiento. Abraham fue el amigo de Dios
me cuestiono mucho. Yo, Levi Díaz Echeverry, y te digo a vos, pues, ¿qué vamos a hacer vos y yo como amigos para pagar un poquito de eso o saldar un poquito la cuenta de lo que Dios dio? Parece ser que la comunicación es un factor esencial. No deje de comunicar lo que usted sabe, no le dé pena. A mí no me da pena subirle este video, no, estoy compartiendo algo positivo, no estoy hablando mal de nadie, ¿cierto? Por el contrario, dentro de esas conductas está el generar una comunicación sana, positiva, oiga, y tener fe. Fe. Es la expectativa de cosas seguras, ¿sí? La demostración evidente de cosas, aunque nosotros no la estemos viendo. La Biblia promete un paraíso aquí en la tierra. Averígüelo, investiguelo. Es algo que yo aprendí, la he leído y la leo. Averigüémoslo. Oiga, muchas gracias por escucharme y de verdad, nuevamente repito, pues lo único que se pretende en un momento como estos es procurar compartir cosas positivas. La Biblia es un libro muy eficaz y es muy fácil de leer. No tiene ningún misterio. Dios no es un Dios de misterios. Gracias por escucharme. Una excelente tarde.